Bueno, empezamos la clase leyendo el texto y estábamos leyendo ya por aquí que la totalidad de estas relaciones de producción forman la estructura económica de la sociedad. Y nosotros ya sabemos, porque leímos a Marx, que la estructura económica es la base, ¿no? ¿Os acordáis de eso? La base real sobre la cual se levanta, ¿no?, una superestructura jurídica y política, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. Mirar, aquí está el ataque precisamente a qué, al idealismo, que no es sobre la conciencia, no es la conciencia la que marca. Aquí va a venir después, pero aunque yo hubiera puesto hasta aquí, ya estaba claro, no es la conciencia la que marca, ¿no?, la materia, sino la materia la que marca la conciencia. ¿Veis? Luego él lo pone, ¿no? Porque, claro, cae solo, ¿no? El modo de producción de la vida material, el modo de producción de la vida material, donde nosotros aquí volvemos, entramos de manera necesaria, independiente de nuestra voluntad, en esas relaciones de producción que dependen del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas materiales, lo veis, ¿no? El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. ¿Por qué? Porque lo material es la base real, sobre lo que se levanta la superestructura jurídica, política, ¿vale?, espiritual, etcétera. Y central aquí no es la conciencia de los hombres, aquí está el ataque al idealismo, no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino al contrario, es su ser social. De ahí viene lo de que entramos, ¿no?, en nuestra producción social, ¿no?, de nuestra vida, ¿no?, entramos en determinadas relaciones, es su ser social lo que determina su conciencia. El lugar donde estemos nosotros en las relaciones de producción es lo que va a marcar nuestra conciencia. Luego vosotros sabéis, ahora mismo, vosotros diréis, pero entonces ¿cómo es posible que siendo tú un obrero pienses y defiendas a los burgueses? Nosotros lo sabemos eso, porque la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. ¿Veis? Todo tiene su explicación. En una cierta etapa de su desarrollo, las fuerzas productivas, esto es interesante porque aquí se introduce, como él va a explicar, que surja la revolución desde dentro mismo, ¿no?, de las relaciones, porque las relaciones entran en contradicción por cómo se van desarrollando desde dentro. Ahí entra la dialéctica, ¿no?, eso que él cogía del idealismo, ese concepto. En una cierta etapa de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. No es un agente que viene de afuera. Mirarlo, con las relaciones de producción existentes, o lo que es solo una expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad. ¿Entendéis por qué dice una expresión jurídica, no? Porque realmente lo de la propiedad viene determinado porque a través de contratos tú tienes, por ejemplo, en el catastro tienes que esto te pertenece a ti, ¿no? ¿Entendéis? Etcétera. En el banco tú tienes la propiedad del dinero que está en el banco, etcétera. Son relaciones jurídicas, ¿no? Esto lo entendéis, ¿no? Jurídicamente tú eres propietario de eso, ¿no? De hecho, cuando tú dices esto es mío, te dicen muéstrame un papel que demuestre que eso es tuyo. Y eso está en el ámbito de la justicia, determinado que quien tiene el papel, bueno, esto con las leiras aquí es cosa de todos los días, ¿o no? ¿De quién es la leira? De quien tiene el papel, ¿o no? ¿Lo veis, no? Entonces, lo que solo una expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad, en el seno de las cuales se tenían
se habían hasta ahí movido. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, porque las fuerzas productivas, os acordáis que no era algo quieto, sino que estaba en constante cambio, ¿no? Estas relaciones se convierten en ataduras de las mismas. Ahora les explico en un momento, en este momento se los voy a explicar, porque este es el momento de entender el texto, luego es el momento de armarlo y ver cómo lo comentamos. El tema es que llega un momento en que se desarrolla de tal manera el proletariado. Nosotros tuvimos un dato, como el proletariado no trabajaba aislado, sino que trabajaba junto, ¿os acordáis? En las fábricas teníamos ese dato pequeño. Ahí, al juntarse con otros, ¿qué pasaba? Era capaz de tomar conciencia de clase y empezar a organizarse. Claro, llega un momento en que se desarrolla de tal forma, ¿no?, que el capitalismo termina creando él mismo en su desarrollo, ¿no?, una clase que va a terminar destruyéndolo. ¿Lo veis, no? Claro, porque está creando una clase que termina siendo muy grande, termina creando las condiciones para que tomen conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Y termine destruyéndolo por el propio desarrollo dialéctico de lo que está sucediendo, ¿no? Marx lo que quiere con su teoría es precisamente acelerar esa toma de conciencia, ¿no? Y acelerar las condiciones revolucionarias. No esperar a que sobrevenga la revolución social, sino ayudar a que se produzca la revolución social. ¿Lo entendéis ahora el texto? Entonces realmente en el texto nosotros no encontramos en ningún momento, miradlo, no encontramos en ningún momento que si el ser humano está alienado, que si está alienado porque la plusvalía, que si la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. Mirad cómo no encontramos nada de todo eso ahí. Sin embargo, vosotros sabéis que el problema viene de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, lo que yo les hice aquí, el resumen del texto, ¿no? Yo hice esto cuando preparé la clase, pero podía ahora hacer otro. Para mí, el tema del materialismo, del texto es cómo Marx presenta un materialismo histórico frente a un idealismo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Ahora dile al perrito Rocío que preste atención. Perrito, presta atención. Que temos un cansiño que non presta atención e así non vai a probar. ¿Cuáles son los temas? Mirar, son 4 o 5, no sé cuántos son, 4. Que en la producción social, ¿no?, de nuestra vida, porque ¿cómo nos producimos como seres humanos? Socialmente. Y lo hacemos trabajando, ¿no? Teniendo una actividad. En la producción social de la vida entramos en relaciones de producción que dependen ¿de qué? De las fuerzas productivas materiales. ¿Vale? Eso es que la estructura económica o base sobre la que se levanta la superestructura. ¿Bien? La superestructura. Como nosotros tenemos definido base o estructura y tenemos definido superestructura, aquí lo único que estamos haciendo que es poner digamos el esquema nada más, ¿no? Después, ¿qué ponemos? Que no es la conciencia de los humanos lo que determina su ser, sino al contrario, ¿no? Ataque frontal al idealismo. Y es donde Marx presenta su materialismo. Y que llega una etapa, hay una determinada etapa, yo pongo en etapa, porque ya sabéis que yo hago así, ¿no? Donde va a haber una contradicción de las relaciones de producción, entre las relaciones de producción y las relaciones de propiedad, estoy aquí, ¿vale? Y de ahí va a salir una época de revolución social. Esto es lo que dice el texto en resumen, ¿no? Bueno, yo tengo claro esto, lo miré y mirándolo, yo digo, a ver, yo creo que hay que empezar a hablar de la historia como la lucha de clases,
en la sociedad capitalista. Eso me lleva a tener que hablar de las clases en la sociedad capitalista, ¿no? Porque si hablo de la historia como lucha de clases en la sociedad capitalista, no voy a hablar de la sociedad esclavista, no voy a hablar de la sociedad feudal, voy a hablar de la sociedad capitalista. Entonces, ¿a qué me lleva esto? Tenéis que mirar las propias lógicas internas de la explicación. Él explicó cómo se generaban las clases en la sociedad capitalista, o no lo explicó, yo no lo expliqué. ¿Vale? Tengo que hablar de cómo se generan las clases en la sociedad capitalista. Bien, hay una forma en general de generar clases, pero hay una concreta de generar clases en sociedad capitalista. Y acordaros, es a través de plusvalía, de ¿no? En la capitalista. Y a nosotros nos interesa eso porque obviamente de lo que está hablando él es de esa, ¿verdad? Entonces, todo eso nos va a llevar a hablar porque además está aquí, miradlo. ¿Veis cómo está aquí? Mirad, lo voy a poner aquí aunque luego lo quite porque no me sirve. Bueno, esto es tonto. Aquí. Mirad. ¿Lo veis ahí? De la estructura y la superestructura. ¿Lo ves? Mirad. Es que está en el propio texto. ¿Estáis viendo ahí las flechitas que puse? Es que la dinámica, si tú entiendes la dinámica del texto, la dinámica de explicación, entiendes lo que tienes luego que comentar, ¿no? Claro, una vez que nosotros estamos aquí y estamos en explicar, lo que pasa que tendría que tener una flecha torcida, ¿no? ¿Sabes de estas? Y no la tengo aquí, puede ser que tenga una flecha de estas. Esta. Yo tendría que poder explicar esto, ¿veis? La explotación por la plusvalía. ¿Y qué pasa? Llevarme a mí a explicar esto porque el texto me está llevando. ¿Veis que el texto me lleva? Claro, si yo hablo de clases, ¿cuál es la gran diferencia entre la clase explotadora y la clase explotada? Decidme así la gran diferencia que se os viene a la cabeza. ¿Que unos son ricos y otros son pobres? Sí, pero no es eso. Plusvalía. ¿Quién se apropia de la plusvalía cuando se está produciendo? En la producción social de nuestra vida, ¿no? Y si vas y miras eso, esperad porque se me fue de nuevo, esta. El problema es que en esta generación de plusvalía se produce alienación. ¿Lo veis, no? ¿Veis cómo te lleva una cosa, te lleva a la otra? Puede ser que en un orden o en otro orden, porque depende de cómo te dé el día, ¿no? De repente primero te viene lo de la alienación, tú dices, bueno, las relaciones son alienantes, ¿entendéis? Que puede venir por ahí. Las relaciones son alienantes. ¿Y por qué son alienantes? Oh, porque está la plusvalía y cómo se apodera. ¡Ay! Cambió el perro. Ahora tenemos otro perro. Mira, Rocío. Nos cambia el auditorio. Eh, puede ser que tú digas, pues la alienación. ¿Y la alienación cómo se da? Oh, por la plusvalía. ¿No? Y entonces eso te lleva a pensar, claro, es que a los seres humanos se nos trata como mercancías, somos también, el trabajo es como una mercancía, a los seres humanos se nos trata como mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, lo vais entendiendo, ¿no? Acordaros también, porque esto debería de valer, cuando yo os hice la última pregunta, que no fue una pregunta casual, más teniendo en cuenta que estábamos dando a Marx, cuando yo os hice la pregunta de Kant, del tema de por qué que nosotros no somos máquinas, que tenemos una dignidad, y nosotros hablamos en otro momento de que precisamente porque tenemos dignidad no tenemos precio, no somos intercambiables, no somos intercambiables. ¿Qué va a decir Marx respecto precisamente a los seres humanos? Una vez que entramos en el circuito, y entramos en el circuito, ¿cómo?
con relaciones necesarias, independientes de su voluntad, y nos convertimos en mercancías. Y al final, os acordáis, por toda la teoría de valor, trabajo, todo lo demás, al final tenemos un precio. Somos como una cosa. ¿Lo veis? Somos intercambiables. Intercambiables. Para el capitalismo somos intercambiables. Y Marx y Kant que decía, ser humano es el único ser que no tiene precio, tiene dignidad. ¿Os dais cuenta? Mirar qué choque, ¿no? Qué choque de visiones. No digo entre Marx y Kant, sino entre el sistema capitalista neoliberal, ¿no? Y la idea ilustrada, aunque dentro de los ilustrados hubiera neoliberales. Dentro de los sistemas también hay choques, ¿no? ¿Entendéis? No todos los sistemas son coherentes, entre otras cosas porque están constituidos por seres humanos y los seres humanos no somos coherentes 100% siempre, ¿no? A veces tenemos ahí disonancias, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, ¿a qué te lleva todo esto? Si nosotros ahora le ponemos aquí a esto esto es muy fácil haciéndolo a mano, es mucho más difícil haciendo aquí. Si tú ahora le pones a esto todo esto que trataste, ¿a qué te lleva? Según Marx, obviamente, ¿no? ¿A qué te lleva esto? Te lleva a la necesidad de una revolución social, porque Marx te decía que frente al idealismo, esperar, necesitaba una flecha distinta. Bueno, esta no me va a servir bien, pero frente al idealismo, ¿vale? No sé si la veis bien, ¿no? Bueno, como me la visteis hacer, más o menos se ve. Frente al idealismo, Marx, acordaros, cuando critica a Feuerbach, ¿no? Dice, las cosas no son así porque tienen que ser. No. ¿Os acordáis de lo del idealismo y de Hegel? Os lo recuerdo yo, para eso estoy yo, ¿no? Eh, Hegel, con su idealismo absoluto además, decía, este es el desarrollo de la realidad y las cosas son como deben de ser porque esto es racional. Y Marx dice, de eso nada, de eso nada. Las cosas no son así, que haya explotadores y explotados, gente viviendo y muriendo y malviviendo, ¿no? Miserablemente, porque las cosas sean así, entonces no hay nada que cambiar. No, las cosas son así, pero podrían ser de otra manera. Y si hacemos una revolución, después de haber estudiado científicamente, eso es el materialismo histórico, científicamente esto, y yo acabo de desentrañar cómo está sucediendo todo, por tanto puedo ver cómo lo puedo cambiar, ¿no? Pues entramos, ya está abocado a entrar en una revolución social, pero yo voy a ayudar con mi teoría. Por eso yo creo que el tema del texto es el materialismo histórico versus el idealismo, porque es el marco general. A ver, yo creo eso, creo que es lo más fácil de hacer, me parece a mí. Decidme vosotros si tenéis otra opinión. No me importa esperar porque esto es... Nosotros estamos acostumbrados a esto también, ¿eh? Cuando estamos juntos a quedarnos en silencio un rato y después intervenir. Decir, no, pero yo creo que tal y como dice ahí, ¿no? Habría que... Hombre, se podría empezar por otro lado, ¿no? También. Marita, no de estructura e superestructura, Mm. aí é onde se falaría tamén, é que non estou, o sea, acaba de ocurrir, pero Sí, por sí, eso bien, bien. aí é onde se fala do dominio da clase explotadora en canto a ideoloxía e todo. Pode ser tranquilamente. Sí, É non? que realmente ti podes falar non casi, pero bueno, en calquera lugar, casi de calquera cousa, porque eh,
exceptuando determinados aspectos que aquí sí que están claros que tens que seguir unha pauta, despois mediante a redacción tes que fiar ben, non? Pero realmente cando ti explicas a estructura económica e logo explicas a superestructura, ¿no? Que se levanta sobre a estructura, realmente moi fácilmente, podes derivar cara a como precisamente hai unha dominación, non? O que falábamos antes, a ideoloxía dominante, a superestructura dominante e a superestructura da clase dominante. Do mesmo xeito que non é só dominante a base, non só dominan na base, na economía, non? Non podemos creer que únicamente dominan na economía. Dominan no xurídico, non? E dominan no ideolóxico, e dominan no relixioso, e dominan, non? Aí é onde mandan. Non só mandan no económico, porque un podía decir que mandan os burgueses e capitalistas só mandan porque teñen cartos, pero non é verdade, non mandan só por eso, non só é unha cuestión de cartos. É unha cuestión de que teñen o poder no Estado, nas forzas do Estado, algo, a ver, eu non quero meterme, non? Menos agora que estamos así, non? Pero unha cousa que se ten falado estes días é as forzas de represión do Estado, porque sabes que o clásico do Estado moderno é, e además nós non o vimos, pero o clásico no Estado moderno é que o Estado é o único que se queda co o poder da violencia. A ver, isto sí que o tendes claro, non? O único que pode exercer a violencia. Por iso o Estado pode pegarte, non? Pode secuestrarte, que a idea da cárcere, non estou dicindo que estea mal nin que estea ben, quero dicir, eso de recluirte nun lugar e non deixarte sair, si cho din así de boas a primeiras, é como un secuestro, non? A diferencia é que se sabe onde estás, non? Que é moi importante a diferencia, moi importante, non? Entonces todo eso nos renunciamos, non? A determinadas cousas e deixamos que sexa o Estado quen se quede con esa prerrogativa, non? Do uso da violencia, etcétera. Entón, moita xente hoxe se pregunta nesta liña co marxismo si esas revoltas que houbo xuntándose xente, cantidade de xente gritando, pegándose uns ao lado de outros, non? Quero dicir, sin respetar a distancia de seguridade para non transmitir o virus, cantidade de xente. En vez de ser nun barrio rico, ou sexa, de burgueses, de capitalistas, en serio, fose nun barrio de xente obreira, os policías estou dicindo non o individuo policía, sino a forzas de seguridade do Estado, intervirían ou non? Vos que decides? Claro, é o que está dicindo... Ahora, como que non? Claro, é o que está dicindo moita xente. Por qué? Facendo, eu non estou dicindo si sí ou si non. Estou dicindo... Perdón? Alguén máis falou? Sara. Sara, que dicías? Se me fue la pinza que dije que no. Dije que no y es que sí. Es que sí. Por qué? Porque vos estades facendo unha interpretación, fixadevos, nese sentido, que é a que fai Marx, vale? É a interpretación de que eles non só, o sea, a xente que vive nese barrio, non? Non só tería, dende de interpretación marxista, non só tería a base de diñeiro, entendedes? Que sería a base económica, relacións de producción, etcétera, etcétera, non? Senón que ademais tería a superestrutura xurídica e política. Entendedes, non?
Por qué? Porque serían os dominantes non só en cuestión de cartos que parece o máis doado, o máis fácil, que non é doado nin fácil, non só terían o dominio aí, sino que terían o dominio en todo o que se levanta a partir da base. Pero porque quen controla a economía, o sea, os medios de produción controla todo. Exacto. Vale. O control non é igual porque non é igual porque as relacións e o propio control non é igual na base que nas outras, entendes, non? Pero é un control igual. Por iso non é só unha cuestión de ricos e pobres, non é unha cuestión só de cartos. Non é simplemente unha cuestión de cartos. Os insultos, por exemplo, eran moi interesantes, máis alá de que un se paso al castellano, más allá de que uno se enoje o diga, bueno, jope, ¿no? Era muy interesante escuchar algunos de los insultos que proferían, ¿no? Parece ser que algunas de las personas que estaban en algunos balcones les estaban diciendo, mantened la distancia de seguridad, ¿no? Le decían a la gente que estaba abajo sin mantener la distancia de seguridad. Y los insultos eran rojos, comunistas, como insulto, ¿no? Rojos, comunistas, igual que fijaros que se utiliza como insulto facha, eso es interesante también, ¿no? Muy interesante. Pero analizadlo. Vosotros analizadlo, se utilizaba como insulto desde determinado punto, obviamente. Pero otro eran mariconas. Interesante. ¿No? Iros para Vallecas. Vallecas es un barrio obrero. O sea, este no es vuestro lugar. Iros a un lugar de proletarios, como insulto también. O sea que es muy interesante. Fijaros, nos guste o no nos guste, eso no importa. Estudiándolo desde este punto de vista o analizándolo desde el punto de vista, es interesante porque la ideología es interesante, ¿no? Ver cómo se demuestra. Mariconas, claro, esta gente desde el punto de vista de una ideología liberal, neoliberal, mirar cómo jurídicamente hasta no hace mucho tiempo las mariconas y los maricones no se podían casar aquí. ¿Por qué? Y cómo va ligado, por ejemplo, con qué. También quién se oponía y se sigue oponiendo sistemáticamente, perdona esto, la ideología religiosa imperante en nuestro país por una cuestión histórica que es la católica, ¿no? Lo estáis viendo, ¿veis cómo se va uniendo? Nosotros tenemos en nuestra tradición y en nuestro haber histórico un 40 años de una dictadura que ¿cómo se llamaba? Nacional catolicismo. Y que permitía, por ejemplo, para que veáis lo que es la superestructura también, que permitía, porque le daba esa gracia, ¿no?, al dictador, no nos olvidemos, entrar bajo palio, igual que la Sagrada Hostia, ¿no?, al dictador en las catedrales, pues bajo palio. Creo que a su señora también, pero al dictador seguro. Se pueden ver las fotos, ¿no? Y donde se pueden ver fotos, supongo que ustedes los verían en historia, haciendo el saludo fascista, bueno, falangista. Ya sabéis que aquí el fascismo tomó tres formas, ¿no? Saliendo del fascismo italiano, ¿no? Después tomó la forma del nazismo, ¿no?, en Alemania, y la forma del nacionalcatolicismo aquí en España, ¿no? Haciendo el saludo, ¿vale?, del falangismo, del nacionalcatolicismo, yo qué sé, porque esto es muy así, ¿no?, muy sui generis, en las puertas aquí en la puerta sur, es que no me sale ahora el nombre, donde está la fuente de los caballos, ¿no sabéis? En la catedral, la puerta sur, no me sale el nombre, perdonad. En Platerías. En Platerías. Entonces, ¿veis? Ahí estáis viendo, ¿veis, no? Todo armadito. Entonces, precisamente no hay ningún tipo de problema cuando tú hables de esto
Eso te lleva perfectamente a hablar de eso. Lo que pasa que luego tienes que ver cómo retomas esto. Y no puedes decir, y también hay que hablar de, que es lo que hacen siempre, y que a mí me ponéis mala, ¿no? Entonces tienes que volver a este tema. El tema es precisamente este, es fundamental, que es el tema de cómo él se posiciona clarísimamente en un materialismo y arremete contra el idealismo. Lo veis, ¿no? No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino al contrario. Es su ser social. ¿Social qué quiere decir? Lo tenéis aquí arriba. Produciendo socialmente su vida, entramos en unas relaciones que son necesarias e independientes de nuestra voluntad, que se producen en un determinado desarrollo de las fuerzas productivas materiales. ¡Pum! Se acabó. Tienes que leerte toda la frase entera. Te está diciendo que entras necesariamente, independiente de tu voluntad. No, o sea, no es entro graciosamente porque me da la gana. No es así. ¿Os acordáis? Había un punto, no sé si lo recordáis, donde decíamos, en el momento en que un obrero está percibiendo un salario, ya entró en la maquinaria. ¿Sí? Ya está. Punto. Ya entró en la maquinaria ¿de qué? De explotación. Y lo podemos hacer al revés, en el momento en que un capitalista o un burgués le da un salario a un obrero, entra en la maquinaria de explotación. Porque el modo de capitalista de producción es así. Esa es la manera de producir del modo de producción capitalista. Necesariamente, si ustedes son capitalistas en el futuro, o yo, no importa, monto una pequeña empresa y tengo a una persona trabajando, yo voy a querer que me dé ganancia. A ver, ¿lo entendéis? Y la ganancia es plusvalía. Y la plusvalía te la vas a quedar tú. Así sean 50 euros. Dime, Lucía, ¿qué me preguntabas? Nada, que o que decías de que un asalariado, o sea, un obreiro, Sí. é que outro día estuve pensando, un profesor tamén é un obreiro entonces, non? Sí, nosotros somos, de hecho, cuando a ti te preguntan, por ejemplo, ahora voy a explicar la diferencia. Cuando a ti te preguntan cuál es tu condición como persona que trabaja, te preguntas si eres trabajador por cuenta ajena o si eres autónomo. Yo soy trabajadora por cuenta ajena, yo trabajo para otro. Yo no trabajo para mí, Claro. yo trabajo para otro. ¿Cuál es la diferencia que yo les señalaba el otro día entre una profesora, por ejemplo, de filosofía que esté trabajando? Es que aquí en España, no me voy a alargar en esto porque yo tampoco lo termino de... Sí lo capto, pero no lo capto, vamos, eso es una cosa un poco rara. Vamos a ponernos en dos extremos. Yo que trabajo puramente como funcionaria pública, ¿vale? Dejamos los de concertados y concertadas, ¿no? Lo dejamos a un lado, que sabéis que es una mezcla, ¿no? Un poco rara que hay aquí, por ejemplo, en Uruguay no hay concertados, hay o privados o públicos, ¿no? Entonces yo que trabajo como funcionaria pública o una persona que está trabajando para un colegio privado, una profesora de filosofía que trabaja para un colegio privado. Yo les decía el otro día, si yo fuera una profesora que está trabajando para un colegio privado, cualquier ganancia que se derive de mí, yo soy por cuenta ajena, tanto si trabajo para un patrón físico, quiero decir, sea un accionariado, ¿entendés? O sea, uno, yo qué sé, la familia Peleteiro o un Peleteiro, no sé, no tengo ni idea, es que no lo sé. No sé cuántos son o si es uno solo, no tengo ni idea, ¿no? O si trabajo para el Estado, soy por cuenta ajena, trabajo para otros, no para mí, ¿no?
cualquier ganancia. Yo ahora soy profesora, pues eso, da igual, de Peleteiro, de Junior, no sé, de los que son puramente privados aquí, ¿vale? Puramente privados, Santa Polonia, etcétera, ¿no? Esos son privados. Bueno, cualquier ganancia que produzca mi trabajo, o sea, cualquier plusvalía que produzca mi trabajo, va a caer en manos de... No está. No, yo soy profe de Santa Polonia. Ah, pensé que estabas... No, Vale, no, pois vale. ahí Do está, centro. exacto. Si yo estoy trabajando para el Estado, cualquier plusvalía, lo que pasa que no es exactamente plusvalía, ¿os dais cuenta? Sí es, pero no es, ¿no? É que, a ver, é que eu estuve pensando, pero é que, claro, corrígeme se me equivoco, No, no, pero te digo, a ver si lo sé. non se podería tomar como ti estás, unha profesora educa a, o sea, Sí, personas que nun futuro van a traballar. sí, É como, se o podes pensar en certo modo, estás como producindo tamén unha mercancía. sí, claro. O no, pero sí, claro. Entonces, queiras que non, un profesor tamén está dentro do sistema productivo. Por supuesto, sí. Bueno, hay gente, esto es muy curioso. Nosotros estamos dentro del sistema productivo y podemos producir alienación, porque yo no sé si recordáis, Claro. si Sí, buscad en los alienación apuntes, en la educación, en las instituciones del Estado, que sería a nivel ideológico. sí, Nosotros podemos estar reproduciendo todos las condiciones para reproducir ideológicamente la alienación, o podemos intentar salirnos del tiesto y, desde el punto de vista kantiano, emancipar al ser humano, lo que Kant diría no ser un sí, tutor que quiere estar tutorizándote constantemente, sino que lo que pretende es que tú salgas al mundo, sí. ¿no? O, desde el punto de vista de Marx, ser un profesor que no intenta reproducir la ideología dominante. ¿Me seguís? ¿Lo que quiero decir o no? Pero, pero Ahora se voy a la ti, segunda parte, ¿eh? ahora Sí. que nombrates a Kant, se ti intentas emancipar aos teus alumnos, o sea, sacarlos desa minoría de edad, Intentas dar non las é, condiciones, ¿eh? Intentas dar las condiciones. claro, claro, pero en certo modo eso tamén é non intentar que os teus alumnos non se alienen, non? Claro. Lo que pasa que Kant no trabajó el concepto de alienación. Claro, claro, pero son compatibles Sí, ambas. sí, 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 Se sí. pensas sí, 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 yo veo una línea, pero no es una línea conceptual, porque Kant es un idealista y Marx es un claro, materialista. claro, pero Pero yo sí lo veo, pero es un rollo mío. Tú no lo menciones nunca en un texto de Marx, ¿eh? no, 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 no. esos Eso- son divagacións Sí, sí, líbreme filosóficas Dios. mías. Líbreme Dios. Bueno, entonces, en el caso de Marx, tú puedes dar una educación que sea, fíjate, digamos, que sea alienante, porque Mm, reproduzca todas las condiciones de alienación, ¿no? O que pueda ser esclarecedora de los mecanismos precisamente que maneja la alienación y todo lo demás para que la persona, digamos, despierte su conciencia, ¿no? Puede ser de las dos maneras. Que la educación es una mercancía, eso en el día de hoy sí, está clarísimo. Yo recuerdo con estupor, como hace unos 20 años, nosotros ahora estamos empezando a saber lo que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque estamos empezando a tener deuda, sí, ¿vale? Pero esto sucedió muchísimo antes en países como Argentina, como Uruguay, que tuvieron grandes colapsos de la economía. Entonces yo recuerdo un día que hace, no sé, 30 años o así, no sé, es que no me acuerdo, pero hace muchísimos años que yo estaba en Uruguay y leí en el periódico
una recomendación del Fondo Monetario Internacional donde decía que una manera de contener, ¿no?, los gastos públicos era bajarle, como nos bajaron a nosotros el sueldo, a todo el funcionariado, pero a nosotros también, por supuesto. Ahora va a venir una bajada y a mí personalmente lo que más me duele es que le van a bajar a los sanitarios en cuanto funcionarios, ¿no? Después de que fueron los que dieron la cara de largo, ¿no? Sin protección, ¿entendéis? Sin, bueno, matándose ahí y dejando vidas de ellos por el camino por no tener protección y todo lo demás, ¿no? Y no me importa decirlo, que quede grabado porque es la verdad, ¿no? Claro. Decía en ese comunicado del Fondo Monetario que una de las donde se podía ahorrar era bajando inversión en educación porque la educación no producía nada. ¿Qué educación no produce nada? La educación pública, porque ellos estaban hablando de bajar inversión ¿en qué? En lo público. Claro. Porque como decía, aunque yo ahora no lo tengo, pero lo tenía antes en la clase de filosofía, ¿no? Un chiste del Roto, ¿no? Este que publica en El País, dice, ¿para qué van a estudiar sus hijos? Para eso ya están los nuestros estudiando. ¿Para qué voy a tener un montón de hijos de pobres estudiando y metiendo dinero ahí si yo puedo mandarlos a Harvard, a Stanford, a Cambridge, ¿no? Que al final es donde, ¿no? ¿Me seguís? Son los títulos que valen, ¿no? Y no lo de estudiar en los pringados de la pública, ¿no? Ah, los de la pública, ¿no? Ah, chusma, ¿no? Proletariado, ¿no? A ver, ¿lo entendéis? Entonces, hoy, bueno, y está viendo, no sabéis, bueno, hay una lucha ahí con este tipo de cosas donde se está dirimiendo qué está pasando con la educación y qué tipo de educación hay que dar y etcétera, etcétera. No sé si sabéis, por ejemplo, que una gran parte, yo no digo todos, pero de lo que se sabe, una gran parte de la gente esta de Silicon Valley, ¿no? Donde trabajan todos los de la informática y todo lo demás, eso es Silicon Valley, eh, no dejan que sus hijos toquen tabletas, teléfonos, todo lo demás hasta que tienen una edad avanzada. Porque saben que realmente el rigor en la educación entra por otro lado y no por las tabletillas y todo lo demás. Eso es fundamental, ¿no? Entonces el poder pararse a pensar, ¿entiendes? A darle vueltas a las cosas, a estructurarte la mente, ¿no? A formatearte la cabeza, ¿no? Eso no te lo permite nunca una tableta, no te lo permite nunca un teléfono, donde tú vas ahí, pasa. Esto que estamos haciendo es lo que te lo permite, ¿no? Aunque sea más largo, más pesado, más lo que sea, pero es lo que te lo permite. Y no la actuación meramente mecánica ante una app de una tableta, que es mecánico, pap, ida, vuelta, ¿no? A ver, lo entendéis, ¿no? Y hay toda una lucha, pero intestina, ¿eh? No sabéis, yo que leo estas fricadas que me leo yo, no sabéis, en Twitter y todo esto sobre cuestiones de educación, bueno, ahora están queriendo ir hacia un modelo de a distancia, porque claro, o sea, puede salir más barato, ¿no? Y aún salía el otro día un tuit de no me acuerdo quién, porque yo no vi de quién era, pero salía en el medio de una discusión que la educación a distancia y online es para pobres. Claro, ellos van a seguir teniendo lugares selectos donde lo van a estar atendiendo personas y van a tener educación personalizada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la que te va a dar una garantía desde la base, ¿no? Eso está claro, está clarísimo. Entonces, fijaros que no es solo una cuestión de dinero, sino una cuestión de conciencia de clase
Y esto es importante que tengáis en cuenta, según lo dice el propio Marx. Lo que pasa que ahora lo estamos trayendo a nuestro tiempo, ¿no? Y nuestro tiempo es diferente, pero bueno. Los burgueses y los capitalistas, dice Marx, sí tienen conciencia de clase. Hostia, se teñen. Los que no tienen conciencia de clase, y ese es el gran problema, son los obreros, que a veces porque creen, trayéndolo a nuestro tiempo actual, que a veces porque creen que tienen un coche y una casa hipotecada, ya se creen burgueses. Y no son burgueses, son obreros. Y de hecho las crisis los deja precisamente a la intemperie, porque entonces ven que realmente no son burgueses. ¿Lo veis? No tienen capital. Entonces de ahí viene el problema, que precisamente es el ser social lo que determina la conciencia, y el problema es que como la ideología dominante, como tú bien decías, es la ideología de la clase dominante y son los que tienen poder, ¿no? Ideológico. ¿Cómo se transmite? Esto no es magia. Se transmite a través de las películas, a través de los libros, a través de los medios de comunicación. Eso que nos inunda constantemente la conciencia, nosotros terminamos creyendo, ¿no?, que somos lo que no somos y queremos ser lo que no podemos ser, porque en las relaciones de producción de nuestra vida nosotros estamos en un determinado lugar. Otra cosa es que se cree una falsa conciencia de lo que somos o de dónde estamos. É un autónomo que é un burgués, un obreiro. Como mucho, bueno, un autónomo que tuviera unos poquitos... No, sin asalariado, digo. Sin que y teña empleado. un Ou autónomo, moito. no sería un burgués. Como mucho sería, como muchísimo sería un pequeño burgués si fuese capaz de manejar capital. Pero en las actuales circunstancias, pues se asemejaría muchísimo a un obrero. Y menos todavía los riders, ¿no? ¿Sabes? Los que están en globo y tal. Nada, eso sen nada. Que eso sabéis que es una mentira, es una nueva forma de esclavitud. Porque son autónomos, pero no son autónomos. Son autónomos que trabajan para una sola persona. Yo conozco gente que ya, fijaros, esta forma nueva de explotación es una forma que existe desde hace unos 15 años por lo menos o así, donde a las personas, no sé si sabéis cómo comenzó, para que veáis cómo van variando las formas de dominación y explotación. La persona trabajaba como empleada, ¿no?, para la compañía, Sí. y le ofrecen que la echan, le dan un dinero por echarla y le ofrecen que trabaje en exclusiva para ellos, pero que se dé de alta como autónomos. Entonces, en ese momento, en el momento que se da de alta como autónomos, la empresa ya no tiene más vinculación con ellos. No sé si lo entendéis, Sí. porque es autónomo. Entonces eso se llama externalizar el trabajo. Por eso les decía que ahora nosotros estamos en un momento diferente de evolución del capitalismo. Pero bueno, aún podemos utilizar muchos de los instrumentos que utilizó Marx para seguir analizando nuestra realidad. La idea es que tenéis ahí instrumentos para analizar la realidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, estas ideas generales sí que sirven, ¿vale? Como la idea de eso de que nosotros, una vez que entramos en la maquinaria, pues estamos a merced, ¿no?, de las relaciones necesarias, independientes de nuestra voluntad, etcétera, y que realmente el lugar donde estamos nos marca totalmente. O sea, realmente no es la conciencia, nuestra conciencia no es lo que marca lo que somos. Por mucho que tú te creas un burgués, no eres un burgués si no estás en el lugar donde tienes que estar, ¿no? Esa es la idea. Y respecto a esto, fijaros, la idea es que lo que intentó fue su idea, ¿no? Yo les decía que recordad que él dio ciertas... la primera etapa sería una etapa de dictadura, no os olvidéis de eso, de dictadura, donde se producirían expropiaciones
como las que se produjeron en Cuba, por ejemplo, ¿no? Expropiaciones de toda la propiedad, porque él entendía que el gran problema de todo esto era la propiedad privada, ¿no? Que lo que tendría que haber era una propiedad social, de tipo social, para terminar derivando en una propiedad comunitaria, ¿no? Y habló muy poquito de lo que sería la sociedad comunista. Habló más de lo que sería la etapa anterior, que sería la etapa socialista. Porque no comunismo o que pasa é que desaparece o Estado, non? No. Si desapareciera el Estado, eso sería anarquismo. Y Entonces, esto, o sea, o no. comunismo é a fase final do socialismo, pero en que cal é a diferencia? Hay Estado, lo que pasa que el Estado en realidad es el que tiene toda la propiedad. Pero el Estado vendría como no habría, el tema es que la idea de Marx sería que no habría alienación política. No sé si pueden mirar ahí lo que es la alienación política. La alienación política es la división se da, lo tenéis ahí muy cortito, la alienación política se da cuando la sociedad civil, nosotros como sociedad, no nos sentimos identificados con el Estado, cuando en realidad el Estado somos nosotros. ¿Cómo va a ser el Vale. Estado un enemigo si el Estado somos nosotros? ¿No? O constituimos el Estado, somos la base del Estado, el Estado somos nosotros. ¿Cómo va a ser el Estado un enemigo para nosotros? Y eso es lo que sucede, que no. Entonces, lo que sucedería ahí es que no habría alienación, porque lo que Marx hacia lo que se dirige, lo que pasa que no nos da tiempo de ver todo, es precisamente a una sociedad donde no haya alienación de ningún tipo. ¿Lo entendéis? No, ni alienación económica, ni alienación política, ni alienación social. ¿No? Y como no hay esas alienaciones de base, no va a haber alienación religiosa, ¿entendéis? Ni alienación filosófica, ni nada. Entonces, quien tendría la propiedad sería el Estado. ¿Vale? Ay, bueno, yo no estoy mirando la cámara porque es que tengo aquí a Lucía, a Rocío, no sabéis, los tengo en este lado de aquí de la pantalla. Entonces, el Estado tendría toda la propiedad, se trabajaría para el Estado, y trabajar para el Estado significaría trabajar para ti mismo y para el conjunto de la sociedad que tú constituyes. Sí, sí. Eso sería si eso estuviera bien armado, ¿no? Que es la gran discusión que hay, que yo lo tengo relativamente claro, ¿no? Pero bueno, no viene a cuento, la gran discusión que hay con si realmente cuando se materializaron los ideales o ciertos ideales comunistas o marxistas en el mundo, como por ejemplo el bloque del Este, ¿no sabéis? Y tal, se materializaron realmente ideales comunistas. La idea es que no haya clases, por ejemplo. Vamos a una sociedad sin clases, ¿no? En el comunismo. Porque las clases surgen de la propiedad privada. Quien tiene, veis, la clase que tiene y la clase que lo único que tiene, que son su prole y su fuerza de trabajo para vender, ¿no? Entonces, en una sociedad donde no hay propiedad privada, no habría clases. A ver, lo entendéis, ¿no? Porque no hay manera de generar plusvalía y de apropiarte de la plusvalía. ¿Lo vais entendiendo? O sea, bueno, yo Sí. no os di todo, ¿no? Pero bueno, más o menos. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que ahí no habría clases, entonces no habría plusvalía, no habría alienación, bla, 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 bla. Vale. Bueno, la única forma de división es esa. Porque mucha gente hablaba, por ejemplo, de que, vale, no habría propiedad privada, pero sí había dos clases por lo menos, la de los privilegiados que tenían el poder político y las de que no los tenían, por ejemplo en Rusia, Sí. y que sí tenían acceso, no era en propiedad, ¿lo entendéis? Seguía siendo propiedad del Estado, pero tenían sus dachas, ¿no? Etcétera, para ir a las vacaciones, etcétera, 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 ¿no? ¿Me entienden, no? Lo que quiero decir. Tenían privilegios, no en base a la propiedad, pero sí en base a qué, al lugar que ocupaban en el sistema político.
lo vais viendo, ¿no? Entonces hay muchas discusiones al respecto. Entonces alguna gente, por ejemplo, señala, otra gente señala que sí, pero hay otra gente que señala que no, que realmente ahí no hubo una materialización de lo que Marx decía de que tenía que ser ni el socialismo ni el comunismo, ¿no? Por ejemplo, para que os hagáis una idea de que la discusión va más allá de esto. Pero bueno, más o menos veis cómo comentar el texto. O sea, yo creo que con esto profundizamos, ¿no? La comprensión del texto, y es interesante que entendáis las cosas a las que lleva el texto, aunque parezca que nos estamos yendo del tema, no nos estamos yendo del tema. Porque entender un texto no es solo entender una palabra y otra palabra y cómo se junta la primera con la segunda y con la tercera, sino entender el alcance del texto, ¿no? De la misma manera que entender a Kant es entender el alcance de lo que Kant está diciendo. Después, entendiendo su alcance, vas a poder trabajar mejor con su parte técnica. Si no eres capaz de ver más allá de las letras, no eres muy capaz de trabajar con las letras. Claro, porque es cuando se te enmarañan, ¿no? A ver, comprendéis más o menos, ¿no? No sé si necesitáis algo más, pero si no, ya sabéis que me podéis preguntar. Yo, en principio, este texto, no sé si lo dividiría, pienso que sí porque es largo, ya mirándolo ya te da la idea de que es largo. Entonces hablaría de que primero presenta la idea de que los seres humanos entramos en determinadas relaciones. No sé si lo veis aquí, mirad. Aquí es que con esta aplicación no puedo hacer exactamente lo mismo que cuando estoy en YouTube, ¿vale? Cuando estoy en esta pantalla no puedo hacer otras cosas, ¿vale? Haría primero una primera parte de aquí, no sé si lo veis, que tiene que ver con la estructura económica, lo que tú me preguntabas, Lucía, de cómo cuando nosotros entramos en una determinada relación en la estructura económica, ¿vale? Quedamos situados ya de tal forma, ¿no? Que esa estructura económica nos marca, pero también marca la superestructura. Y después vería cómo en una segunda parte, lo veis aquí, en una segunda parte, Marx manifiesta clarísimamente en contra del idealismo su materialismo, ¿no? ¿Lo veis aquí? ¿Sí? ¿Vale? Y por último, cómo manifiesta que dentro de las relaciones de producción que mencionó en la primera parte, va a llegar un momento en que se van a producir contradicciones y eso va a llevar a una revolución. ¿Lo estáis viendo? Yo creo que es la forma más fácil. A mí me parece que esas tres partes, ¿no? Después, cómo tú lo quieras tratar, depende. A mí, desde luego, la parte... Yo lo más probable, pero es porque yo soy así, ¿eh? Yo soy mucho de darle vuelta a los textos. A no ser que ustedes se sientan muy seguros y muy seguras de esto, no lo hagan. Vale, a ver, yo tengo muchos textos hechos a mis espaldas, ¿no? Entonces, a veces me gusta hacer estas cosas. Yo empezaría por aquí, porque es el tema central. O sea, no empezaría 1, 2, 3, ¿no? Pero claro, yo sé hacer esas cosas, ¿entendéis? Yo sé llevar a primer lugar el núcleo central, aunque esté en el medio, y después tratar lo otro. Pero si ustedes ven que eso les va a complicar, ¿qué tienen que hacer? Ir por orden. Aquí está claro. Aquí que entras. Vas con toda la parte técnica, ¿verdad? Lo veis, vas con la parte técnica, pero a ver, tranquilidad. Introduces la parte técnica con qué, con esto que te acabo de poner, ¿o no? ¿Lo veis aquí? No entras a saco. Dices, producción, pues me voy a buscar la palabra producción y... O sea, eso es una estupidez. No,
entras aquí con esto, la historia como lucha de clases en la sociedad capitalista, ¿no? ¿Vale? Entras por ahí, ¿sí? Explicas toda la parte técnica, toda no quiere decir todos los apuntes, lo que necesites solo lo que necesites. Hombre, está claro que aquí vas a tener que explicar más porque él lo cita expresamente, ¿no? El tema de la estructura y la superestructura, ¿lo veis, no? Está citado clarísimamente, vas a tener que mencionarlo, ¿vale? Eso te va a llevar, lo que yo les ponía aquí, a la explotación por plusvalía, no sé qué, de la alienación, etcétera, ¿no? Entonces, esto de aquí es para mí el núcleo central y por lo tanto aquí va a haber que darle a qué. Centrarte mucho en cómo él es materialista y eso te va a hacer llevar a lo que está al principio de los apuntes, ¿no? Que es cómo él va contra el idealismo, ¿no? Los apuntes es algo genérico, no, si se dan cuenta, a ver, no pueden adaptarse el orden de los apuntes no puede adaptarse de ninguna de las maneras a todos los textos. El orden de los apuntes es el orden de los apuntes, se acabó. Y una vez que hablas de todo esto, de cómo él se enfrenta al idealismo y das una idea general de lo que es el materialismo histórico, retomas el problema de la lucha de clases. ¿Veis cómo os estoy tendiendo los hilos de redacción? ¿Lo veis? Retomas el tema de la historia de la lucha de clases, ¡pum!, caes en el tema de la revolución. ¿Sí? De la necesidad de revolución, no solo de que vaya a terminar en revolución, sino que él está haciendo todo esto porque precisamente por su materialismo no acepta que esto sea así, ¿no? No acepta lo que explicaste, no acepta la alienación, la vida miserable, la explotación, todo eso ya lo explicaste. Lo único que tienes que decir es, como dije anteriormente, ¿no? O lo que ya expliqué con anterioridad, y de esa manera vas tendiendo puentes, que es lo que les falta a veces al comentario. ¿Sí? Yo tenía la tableta aquí preparada, pero hoy creo que no hace falta, ¿verdad? No, porque como más o menos lo fuimos hablando de las implicaciones que iba teniendo, ya ustedes se dan cuenta de cómo el propio texto hace que tú puedas ir o por aquí o por allí, ¿no? Y según si vas por aquí, luego vas a tener que volver por este lado. Claro, si te vas por aquí, luego vas a tener que volver por el otro lado, ¿no? Depende del camino que tomes. Pero el núcleo central es este. Eso yo creo que es bastante claro. Hombre, también si quieres tomar este, ¿no? Para mí es este. Para otra persona puede ser este, ¿eh? Que sobre la estructura económica se levanta la superestructura, ¿no? Pero realmente yo creo que esto es determinante en el texto. A no ser que alguien me quiera preguntar por qué yo entiendo que eso es determinante y no lo de más arriba o no lo de más abajo, ¿no? ¿Por qué no determinante de lo de la revolución social? No sé si me explico, ¿no? Yo creo que eso como núcleo, digamos, conceptual, me refiero a eso, a núcleo conceptual, no a importancia. Claro que es muy importante la revolución social para Marx, ¿entendéis? Todo eso es cierto, ¿no? Pero para mí como núcleo conceptual del texto, esto es lo más importante.